El abogado leyó en voz alta la cláusula final y la sala quedó en silencio. Y a mi pupila, la señorita Edith Wyndham, no le dejo nada, salvo la tutela continuada de mi sobrino, el duque de Dunor, hasta que se case o cumpla los 30 años. Ella permaneció inmóvil en un rincón del estudio del difunto conde, con las manos entrelazadas delante de su gastado vestido de mañana, observando cómo la expresión del nuevo duque se endurecía hasta parecer de piedra. Él había heredado todo, la finca, la fortuna, el título y a ella. Una carga escrita en pergamino, una obligación que no podía rechazar sin renunciar al legado mismo que había cruzado un océano para reclamar. El duque se sentó rígido en la silla de respaldo alto frente al escritorio del abogado, sus oscuras cejas fruncidas sobre unos ojos avellana que se habían vuelto fríos como la escarcha invernal, su mandíbula apretada bajo la barba bien cuidada. Y durante un largo momento no dijo nada en absoluto. La plata en sus sienes captó la luz del fuego, haciéndole parecer aún más formidable en las sombras de la habitación revestida de roble. Edith observó cómo sus dedos se curvaban lentamente contra el reposabrazos, los nudillos blanqueándose, y supo con certeza lo que debía estar pasando por su mente. Él no había cruzado un océano para convertirse en tutor de una mujer que nunca había conocido. No fui informado de esta condición particular, dijo el duque al fin, su voz baja y medida, cada palabra cortada con un disgusto apenas contenido. No la miró. Confío en que haya disposiciones para disolver tal acuerdo. El abogado carraspeó, ajustándose las gafas con nerviosa precisión. Me temo que no, su gracia. El difunto fue muy específico. La señorita Wyndham sigue siendo su pupila hasta el matrimonio, o hasta sus 30 años. La finca no puede ser transferida completamente hasta que se cumplan todas las condiciones. El silencio que siguió presionó contra las costillas de Edith como un peso físico. Había esperado poco del testamento del conde, acostumbrada como estaba a ser pasada por alto en esta gran casa donde había vivido desde la infancia. Pero no había anticipado esto. Ser nombrada como nada más que una cláusula, una estipulación inconveniente, adjunta a tierras y dinero, era una humillación que le quemaba el pecho con una claridad silenciosa y terrible. Mantuvo la mirada baja, la espalda recta, negándose a dejar que vieran cuán profundamente la herida cortaba. El duque se levantó bruscamente, la silla raspando contra el suelo, con un sonido áspero que hizo que el abogado se sobresaltara. Entonces haré los arreglos inmediatamente, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Su voz llevaba la autoridad plana de un hombre acostumbrado a mandar. La señorita Wyndham será transportada al castillo de Dunore dentro de la semana. Discutiremos el asunto más a fondo una vez que los detalles legales estén en orden. No esperó su respuesta, ni siquiera la miró. La puerta se cerró tras él con una finalidad que resonó por el estudio como el techo de una tumba. Edith permaneció donde estaba, con las manos aún entrelazadas delante de ella, escuchando cómo sus pasos se alejaban por el pasillo. El abogado barajó sus papeles con un aire de profunda incomodidad, murmurando algo sobre documentación adicional, pero ella apenas lo oyó. A través de la pesada puerta captó el bajo murmullo de voces, el tono más grave del duque cortando la quietud como una cuchilla. No seré carcelero de mi tío, dijo, y aunque las palabras estaban ahogadas, la ira debajo de ellas era inconfundible. Debe haber una manera de disolver esto. Su corazón se hundió, asentándose en algún lugar frío y pesado en su pecho. No solo no era deseada, era activamente resentida, una carga que debía ser desechada a la primera oportunidad, una cláusula que debía ser tachada de las páginas de su nueva vida. Se volvió hacia la ventana, donde la luz de finales de otoño caía pálida y gris sobre los jardines por los que había caminado desde la infancia, y sintió el peso total de su posición asentarse sobre sus hombros. No tenía familia, ni fortuna, ni derecho a nada en este mundo, salvo la reluctante tutela de un hombre que despreciaba la obligación misma que la unía a él. El carruaje se sacudió hacia adelante al amanecer, las ruedas chirriando contra el camino de grava, mientras los caballos se alejaban de la única casa que Edith había conocido.
Se sentó sola en el lujoso interior, con las manos enguantadas cruzadas en el regazo, observando cómo la mansión de piedra gris se alejaba a través de la pequeña ventana ovalada. Nadie había venido a despedirla, ni el personal de la casa que apenas la había mirado en los últimos 3 días, ni las otras pupilas, que susurraban a sus espaldas sobre sus escandalosas nuevas circunstancias. La casa que la había albergado durante 18 años cerró sus puertas sin ceremonia, y sintió la finalidad de ello asentarse en sus huesos como el frío invernal. El duque cabalgaba por separado a caballo, una figura oscura contra el pálido cielo matutino. La vislumbraba a través de la ventana a medida que las millas se desplegaban. Mantuvo su distancia del carruaje, a veces cabalgando muy por delante hasta casi desaparecer de la vista, a veces retrocediendo para hablar en voz baja con el conductor. Ni una sola vez se acercó a su ventana ni preguntó por su comodidad. El mensaje era bastante claro. Fuera cual fuera este acuerdo, no sería una compañía. El paisaje cambió a medida que viajaban hacia el norte. Las suaves colinas de las Midlands dieron paso a un terreno más accidentado. Páramos azotados por el viento y afloramientos rocosos que se elevaban como centinelas antiguos de la tierra. El cielo se volvió más amplio y turbulento. Las nubes corrían por encima en grandes masas grises que amenazaban lluvia, pero nunca la entregaban del todo. Edith observó todo con un extraño desapego, como si estuviera observando el viaje de otra persona hacia el destino de otra persona. Solo había empacado lo que cabía en 2 pequeños baúles. Todo lo que poseía en el mundo ahora descansaba en el maletero de este carruaje, y el hombre que la había heredado cabalgaba delante con la espalda vuelta y los hombros firmes contra el viento. Al tercer día cruzaron las fronteras escocesas, y la tierra se volvió aún más salvaje. Los caminos se estrecharon y subieron, serpenteando a través de valles donde oscuros arroyos corrían sobre piedras lisas, y el aire llevaba el aroma de brezo y tierra empapada de lluvia. Entonces, cuando la luz de la tarde comenzó a inclinarse baja y dorada, lo vio. El castillo de Dunore se elevaba desde una prominencia rocosa como algo sacado de un cuento medieval, con torres de piedra gris y muros almenados que hablaban de siglos pasados cuando tales fortalezas se construían para resistir asedios y tormentas. Era hermoso de una manera austera e intransigente. También era completamente remoto, encaramado al borde de la civilización, donde las colinas salvajes se extendían infinitamente hacia el horizonte. El carruaje pasó por una puerta arqueada y entró en un patio adoquinado donde los sirvientes ya se habían reunido. Edith bajó con piernas inestables, su cuerpo rígido por los días de viaje, y se encontró inmediatamente envuelta en el ajetreo de la llegada. Los lacayos se movieron eficientemente para descargar sus baúles. Los mozos llevaron los caballos, y a través de todo ello, una mujer con cabello plateado y un rostro amable y curtido se adelantó con una calidez que tomó a Edith completamente por sorpresa. «Bienvenida a Dunore, querida», dijo la mujer, tomando ambas manos de Edith entre las suyas, con una familiaridad que se sentía casi maternal. «Soy la señora Drummond, la ama de llaves. Hemos estado esperando mucho tiempo a que el amo trajera a alguien a casa». Sus ojos, de un suave avellana que se arrugaba en las comisuras, brillaban con algo que parecía notablemente alegría. Edith miró hacia el duque, que se había desmontado y se dirigía a los establos sin siquiera mirar atrás. La señora Drummond siguió su mirada, y su sonrisa vaciló solo un poco. «Tiene mucho en mente, como puede imaginar, pero es usted muy bienvenida aquí, su gracia». La señora Drummond la condujo por pasillos que olían a cera de abejas y humo de leña, subió una ancha escalera de piedra desgastada por generaciones de pasos, y finalmente a una suite de habitaciones en el ala este. Cuando la ama de llaves abrió la puerta, Edith se detuvo en el umbral, su aliento atrapado en su garganta. La sala de estar estaba amueblada con elegante simplicidad, toda seda crema y damasco azul pálido, que captaba la luz de la tarde que entraba por los altos ventanales. Más allá, a través de una puerta abierta, vislumbró un dormitorio con una cama con dosel cubierta de lino blanco y encaje,
un escritorio posicionado para pasar por alto los jardines, y un vestidor que era más grande que todo el espacio que había ocupado como pupila. Se sentía casi nupcial en su elegancia, como si alguien hubiera preparado estas habitaciones para una amada novia en lugar de una obligación no deseada. «Espero que se sienta cómoda aquí», dijo la señora Drummond suavemente, observando el rostro de Edith con gentil preocupación. El amo pidió que le dieran las habitaciones de la duquesa. Han estado cerradas durante muchos años, pero las hemos aireado y preparado. Ella vaciló, luego añadió: «Puede parecer distante, querida, pero no es cruel, solo herido, creo, por lo que el mundo le ha pedido». Edith asintió, sin confiar en sí misma para hablar. Se acercó a la ventana y miró los jardines formales que descendían en terrazas hacia las colinas salvajes más allá. En algún lugar de esta vasta fortaleza de piedra, el duque se estaba encerrando en su estudio, resentido por su presencia y las circunstancias que los habían obligado a ambos a este matrimonio. Y aquí estaba ella en habitaciones dignas de una duquesa, rodeada de una belleza que nunca había esperado y una amabilidad que no sabía cómo aceptar. El contraste era tan agudo que le dolía el pecho. Esa noche, una doncella vino a ayudarla a vestirse para cenar. Edith descendió la gran escalera con uno de sus modestos vestidos, sintiéndose pequeña y fuera de lugar en el cavernoso comedor con sus largas mesas puestas para dos. Pero solo un lugar estaba ocupado. La señora Drummond apareció en la puerta con una expresión de disculpa y una bandeja de platos cubiertos. «El amo envía sus disculpas», dijo en voz baja, colocando la bandeja delante del solitario servicio de Edith. «Él toma sus comidas en su estudio cuando está preocupado. Espero que lo entienda». Edith miró la silla vacía al final de la mesa, el único candelabro que proyectaba su pequeño círculo de luz en toda esa oscuridad, y sintió que algo se endurecía en su pecho. Entendía perfectamente, era una carga, una inconveniencia, una cláusula en una herencia que había interrumpido la vida que el duque había planeado para sí mismo. Muy bien. Si él quería pretender que ella no existía, ella se lo pondría fácil. Se quedaría en estas hermosas habitaciones, no haría demandas, no causaría problemas, y se ocuparía de encontrar una manera de disolver este matrimonio no deseado. Se haría invisible hasta que pudiera encontrar una manera de escapar de esta jaula dorada. «Entiendo completamente, señora Drummond», dijo, su voz firme a pesar de la opresión en su garganta. «Por favor, asegúrele a su gracia que no interrumpiré su soledad. Estoy bastante acostumbrada a mi propia compañía». Los ojos de la ama de llaves se llenaron de algo que podría haber sido piedad o tristeza, pero solo asintió y se retiró, dejando a Edith sola con su elegante comida y sus pensamientos acelerados. Fuera de los altos ventanales, la noche caía sobre las salvajes colinas escocesas, y en algún lugar de esta antigua fortaleza, su marido se sentaba detrás de una puerta cerrada, tan decidido a evitarla como ella ahora estaba resuelta a permanecer invisible. Los días siguientes se asentaron en un patrón de cuidadosa evitación. El duque tomaba sus comidas en su estudio, y Edith cenaba sola en el cavernoso salón bajo retratos de Sinclair hace mucho tiempo muertos. Podría haber sentido sus ojos pintados juzgándola, pero estaba demasiado ocupada con el silencio vivo del castillo de Dunore como para preocuparse por las opiniones de los fantasmas. A la tercera mañana, se despertó con la pálida luz del sol filtrándose a través de las pesadas cortinas, y tomó una decisión. Si iba a vivir aquí, atrapada en esta extraña semiexistencia entre invitada y obligación, al menos conocería la forma de su jaula. El castillo se reveló lentamente mientras exploraba sus corredores y cámaras. A diferencia de Ashwick Hall, con sus céspedes cuidados y sus jardines regimentados, Dunore poseía una belleza salvaje que le llegaba al alma. El ala este pasaba por alto tierras que se extendían hacia montañas distantes, púrpuras y grises bajo nubes cambiantes. El viento sacudía los cristales de las ventanas con un sonido como de respiración inquieta. Encontró una habitación en una torre donde la hiedra se había arrastrado a través de un cristal roto, reclamando la piedra con dedos verdes. Fue en el ala norte donde descubrió la biblioteca. La puerta había estado cerrada cuando pasó por primera vez,
pero hoy estaba entreabierta, revelando estanterías de suelo a techo repletas de volúmenes en diversos estados de abandono. Motas de polvo giraban en el rayo de luz de los altos ventanales. El aire olía a cuero viejo y papel rindiéndose lentamente al tiempo. Edith entró y sintió que algo en su pecho se aliviaba por primera vez desde que llegó a Dunore. Los libros siempre habían sido su refugio en Ashwick Hall, el único lugar donde pertenecía sin lugar a dudas. Aquí, esparcidos sobre mesas de lectura y apilados en precarias torres en el suelo, había cientos de ellos, abandonados, sí, pero esperando. Se quitó los guantes y los dejó sobre una silla. Luego comenzó. El trabajo era familiar, casi meditativo. Primero clasificó los volúmenes por tema, dejando a un lado los demasiado dañados para salvarlos. Filosofía aquí, historia allá, poesía en una pila junto a la ventana donde la luz serviría mejor a los lectores. Sus manos se cubrieron de polvo y su cabello comenzó a soltarse de sus horquillas, pero apenas lo notó. Esto era utilidad. Esto era propósito. Por primera vez desde que el abogado del conde leyó esas terribles palabras, se sintió algo más que una carga que gestionar. Estaba a mitad de camino por la escalera, alcanzando un volumen de Edmund Burke, encajado entre dos textos médicos, cuando oyó la voz detrás de ella. ¿Qué crees exactamente que estás haciendo? Edith se sobresaltó tan violentamente que casi perdió el agarre de la escalera. Se giró, abrazando a Burke contra su pecho, y encontró al duque de pie en el umbral. Su abrigo oscuro estaba cubierto de lluvia, su mandíbula apretada bajo la barba completa. Esos ojos avellanas salpicados de oro a la luz de la tarde la miraban con una expresión atrapada entre la furia y algo que no podía nombrar: su gracia. Descendió la escalera con tanta dignidad como pudo reunir, aunque su corazón latía contra sus costillas. Simplemente estaba organizando la colección. No pensé. No, no pensaste. Su voz era fría, cortante. Es una invitada en esta casa, señorita Wyndham, no una sirvienta para ordenar mis estanterías. Las palabras cayeron como una bofetada. El calor subió a sus mejillas, pero mantuvo la barbilla nivelada, su voz firme a pesar de la mortificación que le quemaba el pecho. Me disculpo si he sobrepasado los límites, su gracia. Simplemente encuentro consuelo en la utilidad. Tenía la intención de dejarlo ahí, de dejar el libro y retirarse a sus habitaciones con lo que quedaba de su dignidad. Pero algo en su expresión, algún destello de incomprensión, la hizo continuar. En Ashwick Hall no era ni familia ni sirvienta, sino algo intermedio. Aprendí temprano que la mejor manera de ganarme mi lugar era hacerme útil. Se encontró con sus ojos, aunque le costó. Aquí estoy de nuevo, ni una cosa ni otra. Una invitada, dice usted, pero ambos sabemos que no soy tal cosa. Soy una obligación, una cláusula en una herencia. Así que sí, su gracia, busqué hacerme útil, porque esa es la única manera que conozco de existir en una casa que no me quiere. El silencio que siguió se estiró fino y tenso entre ellos. La mandíbula del duque se movió bajo su barba, y algo cambió en esos ojos avellana. No se suavizaba exactamente, pero algo que parecía casi reconocimiento, como si hubiera vislumbrado por un momento la forma de su soledad y la hubiera encontrado familiar. Luego se dio la vuelta, sus anchos hombros rígidos bajo la oscura lana de su abrigo. «Haz lo que quieras con la biblioteca», dijo, su voz áspera. «Pero no confundas esto con aceptación, señorita Wyndham. Está aquí porque la ley lo requiere, nada más». Se fue sin otra palabra, sus pasos resonando por el pasillo hasta que se desvanecieron en el vasto silencio del castillo de Dunore. Edith se quedó sola entre los libros, el volumen de Burke todavía apretado en sus manos. Le dolía la garganta por las lágrimas no derramadas, pero las contuvo con la práctica de largos años. Le había dicho la verdad, y él se había dado la vuelta. No era más de lo que había esperado. Volvió a subir la escalera y reanudó su trabajo. Esa noche, llegó una carta para el duque. Edith estaba en el salón, intentando ocuparse con costura a la que no le ponía corazón, cuando oyó voces elevadas desde el estudio, no gritando exactamente, pero los profundos tonos del duque se oían a través de la pesada puerta
con inusual agudeza. Luego silencio. Minutos después, la puerta del estudio se abrió y el duque apareció en el umbral del salón. Su rostro era una máscara de furia controlada, sus nudillos blancos, donde apretaba una carta en una mano. Señorita Wyndham. Su voz era plana, incolora. Tendremos un visitante, un tal señor Lawrence Graves, un pariente lejano que afirma que desea presentar sus respetos a la familia. Dijo las palabras con una precisión que sugería que no creía ninguna de ellas. Edith dejó su costura, su pulso acelerándose. ¿Cuándo llega? Dentro de la semana. Los ojos avellana del duque la miraron con una intensidad que le hizo contener la respiración. Sospecho que su interés reside menos en el deber familiar y más en evaluar la extensión de mi reciente herencia, y quizás en conocer a la mujer que vino con ella. La implicación se posó sobre ella como un escalofrío. No era simplemente una obligación, era una curiosidad, un chisme para ser examinado y discutido. El pensamiento le revolvió el estómago. Ya veo, dijo en voz baja. Se comportará con la dignidad apropiada durante su visita, continuó el duque, su tono no admitiendo discusión. Pero recordará que no le debe nada a este hombre, ni explicaciones, ni justificaciones, y ciertamente no disculpas por su existencia. Edith lo miró fijamente, sorprendida por la vehemencia en su voz. Era lo más cerca que había estado de reconocerla como algo más que una inconveniencia. Sí, su gracia, logró decir. Dio un asentimiento cortante, luego se dio la vuelta y regresó a su estudio, la carta aún apretada en su puño, la puerta cerrada con un clic decisivo. Edith se quedó sola en el crepúsculo que se avecinaba, su costura olvidada en su regazo. El viento aullaba contra las ventanas y en algún lugar del castillo se cerró una puerta de golpe. Pensó en la biblioteca, en los libros que había empezado a organizar, y en el extraño destello que había visto en los ojos del duque cuando habló de soledad. Fuera lo que fuera que viniera con el señor Lawrence Graves, sospechaba que rompería el frágil patrón de evitación que los había sostenido en los últimos días. Cogió su costura de nuevo, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba la aguja por el lino. Fuera de las ventanas, las tierras escocesas se extendían oscuras y vastas, bajo un cielo cargado de tormentas inminentes. El señor Lawrence Graves llegó precisamente al mediodía, llevado a la sala de estar en una ola de colonia excesiva y cortesías más ruidosas de lo necesario. Era un hombre de unos 40 años, elegantemente vestido, pero con una cualidad aceitosa en su sonrisa que hizo que la piel de Edith se erizara con una desconfianza instintiva. Sus ojos, pálidos y evaluadores, la recorrieron con la eficiencia practicada de un comerciante que evalúa inventario. «Mi querida señorita Wyndham», dijo, cruzando la habitación sin extender las manos como si fueran íntimos conocidos. «¿Cómo ha crecido?», aunque por supuesto la habría reconocido por esas hermosas facciones en cualquier parte. Tiene la delicada belleza de su madre. Tomó su mano antes de que pudiera ofrecerla adecuadamente, presionando sus labios en sus nudillos en un beso prolongado que le revolvió el estómago. Retiró la mano con la mayor gracia posible, muy consciente de la presencia del duque junto a la ventana. Marcus Sinclair permanecía perfectamente quieto, su expresión tallada en hielo, pero algo en la rigidez de su postura sugería una tensión contenida. «Señor Graves», dijo en voz baja, «confieso que no recuerdo nuestra anterior relación». «Oh, usted era solo una niña la última vez que nos vimos», dijo Graves con un gesto despectivo, acomodándose en el sofá sin invitación. «En la finca de sus padres antes de esa terrible tragedia. Su padre y yo estábamos distantemente relacionados a través de la línea Wyndham, sabe. Primos de algún tipo, aunque la conexión exacta se me escapa en este momento». Volvió a sonreír, mostrando demasiados dientes. «Pero la familia es familia, ¿no es así? Y me he sentido muy mal todos estos años, sabiendo que estaba sola en el mundo, sin nadie que velara por sus intereses». La implicación flotaba en el aire como fruta podrida. Edith juntó las manos para calmar su temblor, con la garganta apretada. «He estado bien cuidada», dijo, aunque las palabras sabían a ceniza.
El conde de Ashwick fue muy generoso en su tutela. Ah, sí, el difunto conde, una pérdida trágica. Graves se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono de falsa intimidad. Pero es precisamente por eso que he venido, querida. Se encuentra en una posición muy precaria, ¿no es así? Sola, dependiendo de la caridad de un hombre que apenas conoce. Su mirada se dirigió hacia el duque con algo que podría haber sido un desafío o un cálculo. Me parece que un arreglo más permanente serviría a los intereses de todos. Un matrimonio quizás con alguien que comparta su sangre y su herencia, alguien que pueda manejar las complejidades de su situación con la debida devoción familiar. La habitación pareció encogerse a su alrededor. Edith sintió que el calor se drenaba de su rostro, dejándola fría y ligeramente nauseabunda. No podía estar sugiriendo lo que ella pensaba que estaba sugiriendo. Señor Graves, apenas creo. No piense en ello ahora, dijo con fluidez, levantándose y acortando la distancia entre ellos con una facilidad practicada. Simplemente planto la semilla, por así decirlo, pero considere esto, señorita Wyndham. Sus circunstancias actuales son, en el mejor de los casos, inciertas. El duque tiene sus propias fincas que administrar, sus propias preocupaciones. ¿Cuánto tiempo puede esperar su forbearance? Mientras que una unión conmigo simplificaría considerablemente las cosas para todos. Eso será suficiente. La voz del duque cortó la habitación como una cuchilla a través de la seda, baja y teñida de una furia que hizo que el aliento de Edith se detuviera. Se movió desde la ventana con pasos deliberados y medidos, colocándose entre ella y Graves, con una autoridad física que no dejaba lugar a malinterpretaciones. La señorita Wyndham está bajo mi protección y tutela. Su preocupación por su bienestar es notada y totalmente innecesaria. La sonrisa de Graves nunca vaciló, aunque sus ojos se endurecieron. Por supuesto, su gracia. No quise ofender. Simplemente deseaba asegurarme de que mi querida prima entendiera todas sus opciones. Se inclinó primero ante el duque y luego ante Edith, el gesto burlonamente formal. Me retiraré, pero espero, señorita Wyndham, que considere lo que he dicho. La familia debe cuidar de la familia. Después de todo, el silencio que se instaló después de su partida era espeso y sofocante. Edith permaneció paralizada, su mente repasando las implicaciones de lo que acababa de ocurrir, la presunción, la crueldad casual disfrazada de preocupación. Se sintió expuesta, disminuida, como si su propia existencia no fuera más que un problema a resolver mediante un arreglo conveniente. No hablarás con él a solas. La voz del duque todavía tenía un filo de ira fría, pero cuando ella levantó la vista, su mirada estaba fija en la puerta por la que Graves había partido. ¿Me entiendes, señorita Wyndham? Bajo ninguna circunstancia debes estar en su compañía sin mí o la señora Drummond presente. La orden en su tono encendió algo defensivo en su pecho. No necesito instrucciones sobre cómo comportarme. Su gracia. Él se giró para mirarla entonces, y la intensidad en sus ojos color avellana le robó el aliento. Graves es un cazafortunas, dijo sin rodeos. Ha descubierto que tu tutela viene con fondos sustanciales en fideicomiso. Él no te quiere a ti, señorita Wyndham. Él quiere lo que viene contigo. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Fondos. Fondos sustanciales. Lo miró fijamente, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué fondos? Su voz apenas se oyó por encima de un susurro. Me dijeron que no había nada, que dependía de la caridad del conde. Algo cruzó el rostro del duque, demasiado rápido para identificarlo. ¿Culpa quizás o vacilación? Hay activos, dijo con cuidado. Mi tío los administró en tu nombre. La ira brillante y clarificadora surgió a través de la conmoción, y nadie pensó en informarme. Se acercó a él, con las manos apretadas a los costados. He pasado años creyéndome una carga, un caso de caridad que debía ser tolerado. ¿Qué más nunca me dijeron? ¿Qué más dejó el conde de lo que me mantuvieron ignorante? El duque guardó silencio durante un largo momento, con la mandíbula tensa. Cuando finalmente habló, su voz era baja y extrañamente cansada, más de lo que te das cuenta.
Pero primero debo leer los papeles privados de mi tío. Hay preguntas que necesito que me respondan. La sostuvo la mirada, y por primera vez desde que había llegado a Dunoray Hall, vio algo casi como incertidumbre en su expresión. Te doy mi palabra, señorita Wyndham. Tendrás la verdad, toda ella, pero debo entenderla yo mismo antes de poder explicártela. Las preguntas de las que había hablado el duque no se materializaron de inmediato. En cambio, Edith se encontró en la peculiar posición de ser observada en silencio. Levantaba la vista de su bordado en el salón para encontrar su mirada posada en ella, pensativa y medidora, como si fuera un acertijo que aún no había aprendido a resolver. Cuando el señor Graves apareció en el almuerzo, la silla del duque se acercó a la suya, un cambio territorial tan sutil que solo ella pareció notar el arco protector que creaba. Comenzó con pequeños momentos. El duque llegaba a la biblioteca a la hora exacta en que ella leía allí, acomodándose en la silla de enfrente con un volumen propio. Cuando Graves la acorraló en la galería de retratos, preguntando con aceitosa persistencia si había reconsiderado su consejo sobre dejar Dunoray, el duque se materializó a su codo, con la tranquila autoridad de un hombre que no necesita alzar la voz para dominar una habitación. Edith y yo estábamos a punto de pasear por la terraza este, dijo, extendiéndole el brazo. ¿No es así? Lo tomó, agradecida por el sólido calor de él, por la forma en que su presencia hizo retroceder a Graves con una sonrisa tensa. Los paseos se convirtieron en un patrón. El duque aparecía en su puerta cada tarde, y trazaban el perímetro del castillo en un silencio amistoso. Pero el silencio, descubrió Edith, tenía una forma de suavizarse en palabras cuando el viento se llevaba el peso de la formalidad. Le preguntó sobre sus años en Ashwick Hall, sobre el trabajo de institutriz que había llenado la década desde la muerte de su madre. Las preguntas eran cuidadosas, casi tentativas, como si temiera que ella pudiera retirarse si se le presionaba demasiado. Fue solitario, dijo una tarde, observando los páramos extenderse hacia el horizonte gris. Era invisible a menos que me necesitaran, y me despedían en el momento en que no era así. 10 años de existir en los márgenes de la vida de otras personas. Estuvo en silencio un largo momento, y cuando lo miró, encontró su expresión desprevenida de una manera que nunca había visto. Esa es una clase particular de crueldad, dijo. Estar entre gente y, sin embargo, estar completamente solo. Algo en su voz la hizo detenerse. ¿Lo entiendes? Pasé mi juventud en salones llenos de gente que solo veía un título, dijo. No una persona, solo una pieza para mover por sus tableros de ajedrez. Su boca se curvó en una leve y amarga sonrisa. Huí al continente porque despreciaba el sistema que trataba a las personas como peones. Como yo, dijo Edith en voz baja. Él dejó de caminar. Se giró para mirarla completamente, sus ojos avellana captando la pálida luz de la tarde. Las motas doradas dentro de ellos de repente vívidas. Cuando la miraba ahora, era como si la viera por primera vez, no como la mujer inconveniente nombrada en el testamento de su tío, sino como alguien con su propia historia de heridas, su propia resistencia silenciosa. Sí, dijo, y la única palabra contenía un reconocimiento que se asentó entre ellos como un lenguaje compartido. Como tú, en los días siguientes, las conversaciones se profundizaron. Reveló atisbos del hombre bajo la frialdad, el humor seco que surgía cuando hablaba de sus viajes, la pasión inesperada que calentaba su voz cuando discutían literatura. Había leído a Byron y Wordsworth, pero prefería la claridad de Austen, el agudo ingenio que cortaba la pretensión. Cuando admitió que había contrabandeado un volumen de Frankenstein a Ashwick Hall y lo había leído a la luz de las velas, se rió, un sonido genuino que transformó su rostro. A mi madre le habrías caído bien, dijo una noche mientras estaban en la galería de retratos, deteniéndose ante la pintura de una joven con ojos amables. No tenía paciencia para la propiedad cuando se interponía en el camino de la curiosidad. Murió joven, dijo Edith suavemente, recordando lo que le había dicho la ama de llaves. Demasiado joven. Su voz se suavizó de una manera que le oprimió el pecho. Era la hermana del conde, pero nunca se comportó con esa frialdad. Creía que las personas importaban más que la posición. Miró a Edith,
y algo brilló en su expresión. Creo que por eso el testamento de mi tío me atormenta tanto. Te trata como una condición, no como una persona. Ella habría estado furiosa. Esa noche, Edith no pudo dormir. El castillo estaba demasiado silencioso. El peso de las conversaciones del día presionaba contra sus pensamientos. Se levantó y se dirigió a la biblioteca, buscando el consuelo de los libros y la luz de las lámparas. Encontró al duque ya allí, de pie ante el fuego con algo pequeño acunado en la palma de su mano. No se sobresaltó cuando ella entró, simplemente se giró hacia ella con una expresión solemne y escrutadora. Yo tampoco pude dormir, dijo. Se acercó, atraída por la forma cuidadosa en que sostenía el objeto, como si fuera frágil e infinitamente precioso. Cuando llegó a él, abrió la mano, revelando un retrato en miniatura enmarcado en oro delicado. La mujer pintada allí miraba con ojos oscuros y expresivos. Sus pómulos elegantes, su cabello azabache recogido en un estilo de décadas pasadas. El aliento de Edith se cortó. Esto estaba entre los efectos privados de mi tío, dijo el duque en voz baja, su voz firme pero cargada de significado. Creo que es tu madre. El mundo se inclinó. Edith extendió la mano hacia el retrato con dedos temblorosos, y cuando el duque se lo colocó suavemente en las manos, sintió la enormidad del momento asentarse sobre ella como un manto. El rostro en la pintura era el suyo, reflejado a través de los años, los mismos ojos, los mismos pómulos, la misma dignidad silenciosa que había llevado sin saber de dónde venía. Elena, susurró, y el nombre fue tanto una pregunta como una oración. La voz del duque era baja y deliberada mientras hablaba, sus ojos avellana fijos en los suyos con una gravedad que hizo que el aire en el estudio se sintiera denso y quieto. Tu madre se llamaba Elena Wyndham. Vino a Ashwick Hall como institutriz cuando apenas eras más que una niña pequeña, una viuda con pocos medios y una hija a la que proteger. Mi tío le dio empleo, pero lo que comenzó como caridad se convirtió en algo que ninguno de los dos anticipó. Las manos de Edith se habían enfriado en su regazo. Recordaba fragmentos de su madre, impresiones fugaces de calidez y risas gentiles. Una mujer que le cantaba por las noches y le cepillaba el pelo con trazos pacientes. Pero nunca le había conocido la historia de su madre, la forma de su vida antes de la fiebre que se la había llevado. Se enamoró de ella, continuó el duque, su tono suavizándose de una manera que parecía casi renuente, como si las palabras mismas fueran difíciles de soltar. Profundamente, irrevocablemente enamorado. Los diarios hablan de su inteligencia, su gracia, la forma en que trajo luz a una casa que se había oscurecido tras la muerte de mi tía. Tenía la intención de casarse con ella, de hacerla condesa de Ashwick, pero antes de que se anunciara el compromiso, contrajo fiebre. Murió en una quincena. La habitación se inclinó ligeramente y Edith presionó las palmas de las manos contra las rodillas para estabilizarse. Su madre había sido amada, verdaderamente amada, por un hombre que había pasado el resto de su vida manteniendo ese amor en secreto y callado. El conde nunca lo había mencionado, nunca había dejado escapar, ni siquiera una pista del dolor que debió haberlo atormentado. No podía soportar separarse de ti, dijo el duque, sin apartar la mirada de ella. Eras todo lo que quedaba de la mujer que había adorado. Así que te mantuvo como su pupila. Le dijo a la sociedad que eras hija de un pariente lejano. Y se aseguró de que fueras educada y cuidada como si fueras su propia hija. Los fondos adjuntos a la tutela no eran honorarios por tu mantenimiento. Eran una dote. Un regalo a la hija de la mujer que no pudo salvar. La garganta de Edith se apretó y sintió el picor de las lágrimas acumulándose detrás de sus ojos. La reserva del conde, su vigilancia silenciosa, la forma en que siempre parecía mirarla con una tristeza que no podía nombrar. Todo cobró un sentido terrible y doloroso ahora. Había amado a su madre, y la había amado por extensión, pero había llevado ese amor en silencio, atado por el miedo a lo que la sociedad podría pensar si se supiera la verdad. ¿Y la cláusula?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. ¿La provisión que me ató a ti? La expresión del duque cambió. Algo indescifrable cruzó sus facciones antes de responder.
Mi tío era un romántico, incluso en su dolor. Esperaba, creo, que yo pudiera encontrar en ti lo que él había encontrado en tu madre, que el amor pudiera echar raíces donde el deber nos había unido. No fue crueldad, señorita Wyndham, fue esperanza. El peso de ello se asentó sobre ella como un manto, pesado e inesperado. Su madre había sido amada. Ella misma había sido acariciada, protegida en secreto durante 8 largos años por un hombre que había llorado en silencio y sin queja. Y las garras, la provisión que había sentido como una cadena alrededor de su garganta, había sido un acto de fe, un regalo final de un hombre que creía que el amor podía florecer incluso en los jardines más improbables. Miró al duque, al hombre que se había parado frente a ella en el salón días atrás, y había hablado de ella como si fuera una inconveniencia, una carga adjunta a su herencia. Pero ahora, con la verdad entre ellos, vio algo diferente en su mirada. No calidez, todavía no, sino el comienzo de la comprensión. Un silencioso reconocimiento de que ambos estaban unidos por algo más que la obligación. Él la miró de nuevo, y en el silencio que siguió, algo frágil e incierto comenzó a desplegarse, como los primeros brotes pálidos de primavera que empujan a través de la escarcha invernal. El estudio del conde se había convertido en santuario y herida. Edith se sentó en el gran escritorio de caoba, las cartas de su madre extendidas ante ella como pétalos caídos, cada una un fragmento de una mujer que nunca había conocido realmente. La tinta se había desvanecido a sepia en algunas de las páginas más antiguas, pero la voz de Helena resonaba clara a través de los años, ingeniosa, cálida y dolorosamente viva. Mi querida amiga, comenzaba una carta, ¿me preguntas si encuentro el campo aburrido después de Londres? ¿Cómo podría cuando ayer vi un halcón zambullirse a través de la niebla matutina, cuando los jardines huelen a madreselva al anochecer, cuando mi hija ríe como campanas en la guardería? Me ofreces escapar a la gran sociedad, pero creo que quizás he encontrado algo más raro aquí, algo que no se desvanecerá cuando termine la temporada. La garganta de Edith se apretó. Tenía 3, quizás 4 años, cuando su madre escribió esas palabras. No recordaba risas como campanas, ni recordaba a una mujer que encontraba belleza en el vuelo del halcón y la madreselva. La madre, recordaba, ya estaba pálida y demacrada, ya se estaba desvaneciendo. El duque le había concedido acceso a estos papeles sin vacilar. Había abierto él mismo el gabinete acristalado y le había puesto el fajo en las manos con una dulzura que le hizo picar los ojos. Eso había sido hace 2 días. Desde entonces, había mantenido una vigilia silenciosa, apareciendo a intervalos con té que se enfriaba a su lado, con un fuego avivado contra el frío de otoño, con su presencia constante que no pedía nada y ofrecía todo. Ahora, mientras la luz de la tarde se deslizaba por las ventanas, Edith desplegó otra carta. Esta era diferente, la escritura más apresurada, el tono con un filo de algo frágil. Sé lo que dice el pueblo, sé cómo se ve, una viuda que vive sola en tu finca, aceptando tu generosidad. Pero tú y yo sabemos la verdad. Me amaste honorablemente cuando tal amor era imposible, y has sido el amigo más fiel que podría pedir en este mundo solitario. Si mi hija crece despreciada por mis elecciones, rezo para que algún día entienda que algunos lazos trascienden el escándalo, que la lealtad y el respeto pueden ser tan profundos como cualquier voto pronunciado ante Dios y testigos. Las palabras se emborronaron. Edith presionó la palma de la mano contra la página como si pudiera retroceder en el tiempo y tocar la mano que las había escrito. Su madre lo sabía, los susurros, el juicio. Había elegido esta vida de todos modos, porque valoraba la amistad del conde más que la aprobación de la sociedad, y se había preocupado incluso entonces por la hija que heredaría esa elección. Un suave golpe en la puerta apenas lo registró. Edith lo oyó solo a distancia, como se oye la lluvia contra las ventanas mientras se está inmerso en sueños. El duque entró sin esperar reconocimiento, sus pasos cuidadosos sobre la alfombra persa. No llevaba té esta vez, ni ofrenda práctica. Simplemente se acercó a la silla junto al escritorio y se sentó,
Su silencio era una especie de refugio. Edith no pudo contener las lágrimas entonces. Vinieron en silencio, sin sollozos ni drama, deslizándose calientes por sus mejillas mientras el dolor se abría en su pecho como un pez. Lloró por la madre que apenas recordaba, por la mujer ingeniosa y cálida, atrapada en tinta desvanecida, por la infancia pasada bajo el peso del escándalo, cuando todo lo que su madre había hecho era elegir la amistad sobre la pretensión. Lloró por el conde, que había amado honorablemente y había sido recompensado con sospecha. Lloró por sí misma, la heredera de su imposible situación, la prueba viviente de lazos que trascendían la convención. El duque no ofreció consuelo vacío. No le dijo que se callara, no le aseguró que todo estaría bien. En cambio, se levantó de su silla y se acercó a ella, la levantó suavemente y la atrajo a sus brazos. Ella fue sin resistencia, presionando su rostro contra la fina lana de su abrigo, sintiendo el ritmo constante de su corazón bajo su mejilla. Su mano subió para acunar la parte posterior de su cabeza, sus dedos cálidos contra su cabello, y la sostuvo mientras la tormenta pasaba a través de ella. Cuando las lágrimas finalmente disminuyeron, Edith permaneció donde estaba, reacia a romper el círculo de su abrazo. Algo había cambiado entre ellos en esta habitación silenciosa. El dolor compartido, convirtiéndose en una especie de intimidad que no se podía ganar a través del cortejo o las palabras bonitas. Él la había visto rota y no se había apartado. Ella había llorado contra su pecho, y él no lo había contado como debilidad. «Estaría orgullosa de ti», dijo en voz baja, su voz un retumbar bajo su oído. «La mujer de estas cartas vería tu fuerza, tu dignidad, y sabría que sus preocupaciones eran infundadas». Edith retrocedió lo suficiente para mirarlo. Sus ojos avellana estaban firmes, serios, y algo en ellos hizo que su respiración se cortara. No lástima, ni siquiera simpatía, algo más profundo, algo que la reconocía como igual incluso en su dolor. «Gracias», susurró, «por esto, por darme la oportunidad de conocerla». Su mano se movió de su cabello a su mejilla, su pulgar apartando los últimos rastros de lágrimas. «Merecías la verdad. Siempre has merecido algo mejor de lo que te dieron». El momento se extendió entre ellos, frágil y precioso. Luego, con visible renuencia, el duque retrocedió, liberándola. «Te dejaré leer, pero que sepas que estoy aquí si necesitas algo». Edith lo vio irse, su corazón latiendo extrañamente en su pecho. Cuando la puerta se cerró detrás de él, regresó a las cartas de su madre. Pero ahora se leían de manera diferente. Ahora entendía lo que su madre quería decir sobre los lazos que trascienden el escándalo, sobre la lealtad que corría más profunda que los votos. Ahora se preguntaba si ella también podría estar al borde de algo raro, algo que no se desvanecería cuando las circunstancias cambiaran. Fuera de las ventanas, el jardín de otoño ardía de color, y en algún lugar entre esas hojas giratorias, el señor Lawrence Graves observaba las ventanas del estudio con los ojos entrecerrados, su encanto comenzando a agriarse en algo más oscuro. Y Edith apenas durmió esa noche. La fealdad en la expresión del señor Graves la atormentaba, la forma en que su pulido barniz se había agrietado para revelar algo mezquino y codicioso debajo. Se había creído a salvo en la casa del duque, protegida por su tutela y las cuidadosas provisiones del conde. Ahora entendía cuán frágil era esa seguridad, cuán fácilmente la reputación podía ser utilizada como arma contra una mujer sin familia que defendiera su nombre. Cuando Graves llamó a la tarde siguiente, no tuvo más remedio que recibirlo. Negarse solo agudizaría sus sospechas, y no podía permitirse darle más motivos de resentimiento. Se acomodó en el salón con la facilidad de un hombre que se creía con derecho a todas las comodidades, su mirada siguiendo sus movimientos con una intensidad que le revolvía la piel. «Confío en que ha reconsiderado mi propuesta, señorita Windham», dijo, su voz suave como aceite sobre agua. «Sería desafortunado si me obligara a buscar otras vías de persuasión». Edith mantuvo las manos cruzadas en el regazo, deseando que no temblaran. «La he considerado, señor Graves, y mi respuesta sigue sin cambios. No puedo aceptar su propuesta».
Su sonrisa se adelgazó hasta algo agudo y frío. ¿No puedes o no quieres? Hay una distinción, ¿sabes? Una sugiere impotencia, la otra desafío. Me pregunto cuál encontraría la alta sociedad más intrigante. No entiendo su significado, señor. No. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, en una postura demasiado familiar para la propiedad. Entonces, permítame hablarle claramente. He hecho ciertas indagaciones sobre tu pasado, señorita Wyndham. La relación de tu madre con el difunto conde fue, digamos, poco convencional, una viuda de modestos medios, de repente elevada a la posición de compañera, viviendo bajo su techo durante años sin el beneficio del matrimonio. Hay quienes podrían sacar conclusiones desafortunadas sobre tal arreglo. La sangre abandonó el rostro de Edith. Mi madre era su amiga, nada más, quizás, pero la sociedad no requiere pruebas, solo un escándalo plausible. Imagina los susurros, señorita Wyndham. Un cazafortunas que ha atrapado a un viudo solitario que le ha dado una hija que fue lo suficientemente tonto como para reconocer. Un hijo bastardo criado por encima de su estación. Su voz bajó a un murmullo, íntimo y vicioso. Podría arruinar a ambos con unas pocas palabras bien colocadas. El recuerdo de tu madre sería arrastrado por todos los salones de Londres, y tú serías desterrada como el vergonzoso fruto de su engaño. La respiración de Edith se volvió superficial y rápida. Su visión se redujo a la cruel satisfacción en sus ojos. Tenía razón. No importaba que las acusaciones fueran falsas. La sociedad prosperaba con el escándalo, y la reputación de una mujer era tan frágil como el cristal soplado. Una vez hecha añicos, nunca podría volver a ser entera. Sin embargo, continuó Graves, acomodándose con el aire de un hombre que acababa de ganar una mano decisiva a las cartas. Estoy dispuesto a ser generoso. Cásate conmigo, y estos desafortunados rumores nunca verán la luz del día. Los fondos de la tutela se me transferirán como tu esposo, por supuesto, pero tú conservarás tu posición en la sociedad. El nombre de tu madre permanecerá inmaculado. Es un intercambio justo, creo. Justo. La palabra escapó de ella como una risa amarga. ¿Me chantajearías para casarme y lo llamarías generosidad? Su expresión se endureció. Te aconsejaría que no pongas a prueba mi paciencia, señorita Wyndham. Tienes hasta el final de la semana para aceptar mi propuesta. Después de eso, me consideraré libre de compartir lo que he aprendido con quien elija, comenzando quizás con Lady Ashford. Ella disfruta tanto de un jugoso bocado de chisme. Se levantó, sacudiendo polvo imaginario de sus mangas, y se marchó sin esperar su respuesta. La puerta se cerró tras él y Edith se quedó paralizada en el silencio que siguió, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. No podía permitir que él destruyera el recuerdo de su madre. Helena Wyndham había sido amable y graciosa. Una mujer que había amado al conde como una querida amiga y nada más. Que su nombre fuera arrastrado por el barro, que fuera pintada como una intrigante y una seductora, era una injusticia que ardía en el pecho de Edith con terrible claridad. Y sin embargo, si se casaba con Graves, se condenaría a una vida de crueldad bajo el control de un hombre que la veía como nada más que un medio para obtener riqueza. Cuando el duque regresó esa noche, Edith seguía sentada en el salón, con las manos apretadas tan fuerte en el regazo que los nudillos se le habían puesto blancos. Él echó un vistazo a su rostro y cruzó la habitación en 3 pasos rápidos. ¿Qué ha pasado? Su voz era baja y urgente, su mano posándose en su hombro con una firmeza que hizo que algo dentro de su pecho se abriera. Se lo contó todo. Las palabras salieron a borbotones, vacilantes y desarticuladas, y con cada frase vio su expresión cambiar de preocupación a algo mucho más frío y peligroso. Cuando terminó, su mandíbula estaba tensa como granito, sus ojos duros como pedernal. «No te tocará», dijo el duque, y la tranquila furia en su voz le provocó un escalofrío en la columna vertebral. «Lo destruiré primero. Su gracia, no puedo pedirle que luche esta batalla por mí. El escándalo se reflejaría en su casa, en su nombre. Debería irme, ahorrarle el... No». La palabra cortó su protesta como una cuchilla. «No te irás»,
No te sacrificarás a esa miserable excusa de hombre y no llevarás esta carga sola. Se arrodilló ante ella, sus manos cerrándose suavemente sobre las suyas, y la feroz protección en su mirada hizo que su respiración se cortara. Greaves ha cometido un grave error de cálculo. Cree que eres vulnerable porque estás sola. Aún no comprende que estás bajo mi protección, y yo no cedo a la extorsión. Edith sintió que las lágrimas se le agolpaban en las comisuras de los ojos, calientes y punzantes. ¿Qué harás? Recopilaré pruebas de sus esquemas pasados. Hombres como Greaves no recurren de repente al chantaje sin precedentes. Habrá deudas, empresas fallidas, quizás otras mujeres a las que haya intentado coaccionar. Construiré un caso que lo haga intocable, y luego me aseguraré de que abandone Londres permanentemente. Su pulgar rozó sus nudillos, un gesto tan tierno que le hizo doler el corazón. Confía en mí, Edith. No permitiré que te dañe a ti ni a la memoria de tu madre. Ella asintió, incapaz de hablar por la opresión en su garganta. El duque se levantó y se dirigió a su escritorio, ya redactando instrucciones para su abogado. Sus movimientos eran rápidos y decididos. Observándolo trabajar, Edith sintió que una claridad se asentaba en ella, que era a la vez estimulante y aterradora. Se había estado diciendo a sí misma que lo que sentía por el duque era gratitud, respeto, quizás incluso amistad. Pero la gratitud no hacía que su pulso se acelerara cuando él entraba en una habitación. El respeto no la llenaba de anhelo cuando él la miraba con esa intensa y feroz protección. Y la amistad no la hacía querer alcanzarlo. Cerrar la distancia entre ellos y permitirse creer que podía pertenecer a su mundo, a su vida, a su corazón. Lo amaba. La realización la golpeó con la fuerza de un golpe que le robó el aire de los pulmones. Amaba a Marcus Sinclair, duque de Dunur, con una profundidad y certeza que no dejaba lugar a dudas, y ese amor era una carga que no podía imponerle. Él estaba luchando por su honor, arriesgando su propia reputación para protegerla del veneno de Greaves. ¿Cómo podía añadir a ese peso confesando sentimientos que él nunca había buscado, enredándolo aún más en un escándalo que no era suyo? Así que se sentó en silencio, observándolo prepararse para librar una guerra en su nombre, y encerró su amor en las tranquilas cámaras de su corazón, donde no podía hacer daño. Edith encontró al duque en su estudio 3 mañanas después, la luz de otoño filtrándose a través de los altos ventanales en pálidas barras doradas. Estaba de pie en su escritorio, revisando documentos con la atención tranquila y metódica que había llegado a reconocer como su preparación para la batalla. Los papeles extendidos ante él llevaban el sello de su abogado. Un nuevo fajo había llegado esa mañana con pruebas recopiladas de 3 condados, y ella supo sin preguntar que concernían al señor Greaves. Debería haberlo dejado con su trabajo. Debería haber guardado silencio, como exigía la propiedad, y haber esperado a que pasara la crisis. Pero las palabras que se habían estado acumulando en su pecho durante semanas avanzaron con una urgencia que ya no podía contener. Su gracia, dijo, su voz más firme de lo que se sentía. Debo hablar con usted sobre algo que me pesa. Él levantó la vista inmediatamente, dejando su pluma con un cuidado que sugería que tenía toda su atención. Por supuesto, señorita Wyndham. Por favor, siéntese. Prefiero estar de pie, si me lo permite. Ella juntó las manos delante de ella, extrayendo el coraje que pudo de la luz del sol a su espalda. Esto concierne a la naturaleza de nuestra conexión, y temo haberme permitido olvidar lo que no se puede olvidar. Su expresión cambió. Un cansancio entró en sus rasgos que le hizo doler el pecho. Continúe. Sigo siendo su pupila, dijo, cada palabra deliberada. Usted controla mi herencia, mi residencia, mi propio destino, cualquier sentimiento que pueda albergar, cualquier afecto que pueda imaginar que existe dentro de ese contexto. ¿Cómo puedo confiar en mi propio corazón cuando usted tiene todo el poder? ¿Cómo puedo saber qué es genuino y qué es simplemente la gratitud de una criatura dependiente hacia su protector? El silencio que siguió fue profundo. Vio algo moverse detrás de sus ojos,
un destello de dolor que no ocultó del todo antes de que sus rasgos se asentaran en una expresión de cuidadosa consideración. «Tiene razón», dijo finalmente, su voz baja. «He sido negligente al reconocer el peso de ese desequilibrio». Se movió hacia una pequeña mesa de escritura junto a la ventana, abriendo un cajón con una llave que llevaba en la cadena de su reloj. De él sacó una cartera de cuero desgastada en los bordes por el uso. Cuando se volvió hacia ella, su expresión tenía una gravedad que le hizo acelerar el pulso. «He estado preparando estos documentos durante algún tiempo», dijo, cruzando hacia donde ella estaba. «Su herencia es sustancial, señorita Wyndham, mucho más de lo que los detractores de su madre querrían que creyera. Con una gestión adecuada, le proporcionaría unos ingresos que rivalizan con los de muchos caballeros. Podría establecer su propio hogar, vivir de forma independiente, tomar sus propias decisiones». Abrió la cartera, revelando documentos cubiertos de densa escritura legal. «Estoy preparado para terminar la tutela inmediatamente, para cederle toda su herencia y liberarla completamente de cualquier obligación con esta casa o conmigo. Las garras de mi tío no necesitan atarnos a ninguno de los dos por más tiempo». La habitación pareció inclinarse bajo sus pies. Miró los papeles, la cuidadosa preparación que representaban, y sintió que algo se abría en su pecho. «No la mantendré atrapada por el decreto de un hombre muerto», continuó el duque, su voz con una tranquila intensidad que le hizo contener la respiración. «Si se queda, debe ser porque usted lo elige, no porque las circunstancias o la propiedad o los enredos legales la obliguen. La elección debe ser enteramente suya». Edith levantó la vista de los documentos para encontrarse con su mirada. En sus ojos vio no la fría autoridad que una vez temió, sino algo mucho más peligroso. Respeto, el genuino reconocimiento de su autonomía ofrecido sin vacilación ni condición. Él le estaba dando la agencia. Ningún tutor, ninguna dama de sociedad, ningún pariente bien intencionado había considerado jamás que ella lo mereciera. «¿Realmente haría esto?», dijo. «No es del todo una pregunta. Incluso sabiendo que el señor Graves espera reclamar alguna conexión con mi herencia. Especialmente sabiendo eso», respondió el duque, «me ocuparé de Graves independientemente de lo que decida, pero no usaré su vulnerabilidad como razón para mantener el control sobre su vida. Usted merece algo mejor que eso, señorita Wyndham. Siempre ha merecido algo mejor que eso». Antes de que pudiera formar una respuesta, antes de que pudiera nombrar las emociones que se hinchaban en su garganta, un fuerte golpe sonó en la puerta del estudio. El secretario del duque entró, su expresión tensa por la urgencia. «Su gracia, acaba de llegar un mensaje de la finca Hartley. El señor Graves ha organizado una reunión allí esta tarde. Ha invitado a la mitad del condado, afirmando que tiene revelaciones sobre la familia de la señorita Wyndham que la sociedad debe escuchar». La expresión del duque se endureció instantáneamente. La vulnerabilidad momentánea desapareció tras una máscara de fría determinación. «Ya veo. Entonces no tenemos más tiempo para demoras». Se volvió hacia Edith, y en sus ojos vio no miedo, sino resolución. «¿Confiará en mí para manejar esto, señorita Wyndham? ¿O desea enfrentarlo usted misma?» La pregunta quedó suspendida entre ellos, con más significado que la crisis inmediata. Pero antes de que Edith pudiera responder, el duque ya se estaba moviendo, recogiendo documentos, enviando órdenes a su personal con la rápida eficiencia de un general que moviliza a sus fuerzas. El señor Graves había hecho su jugada, y el duque de Dunore se estaba preparando para enfrentarlo. El salón brillaba a la luz de las velas, cada superficie pulida, hasta un brillo que hacía que los invitados reunidos parecieran estar dentro de una caja de joyas. Edith sintió el peso de sus miradas como seda arrastrándose contra su piel, curiosa y expectante. Se había corrido la voz de que el señor Lawrence Graves tenía algo importante que compartir, algo que concernía a la difunta pupila y al duque, que la había defendido tan misteriosamente. Graves estaba cerca de la chimenea, su postura cuidadosamente dispuesta para sugerir un deber reacio. Cuando comenzó a hablar,
Su voz llevaba el dolor practicado de un hombre obligado a entregar verdades desagradables. Me duele plantear asuntos tan delicados en compañía, dijo, su mirada recorriendo la habitación con teatral pesar. Pero temo que la señorita Wyndham ha sido víctima de un engaño que toca sus mismos orígenes. Hay preguntas inquietantes, sobre las circunstancias de su nacimiento y las razones del conde para ocultarla de la sociedad proper. Hizo una pausa, permitiendo que los murmullos aumentaran. Hablo ahora solo porque creo que merece protección contra el escándalo que inevitablemente seguirá a tales revelaciones. Como caballero de medios y conciencia, estoy preparado para ofrecer esa protección a través del matrimonio, si ella acepta mi guía en este momento difícil. El silencio que siguió se sintió lo suficientemente espeso como para ahogarse. La respiración de Edith se cortó, no por miedo, sino por una furia fría y clarificadora. Así que así era como pretendía atraparla, pintando el escándalo con una mano y ofreciendo la salvación con la otra. Pero antes de que pudiera tomar aliento para responder, la voz del duque cortó la habitación como una espada desenvainada. ¡Qué generoso, señor Graves! Dio un paso adelante desde donde había estado de pie cerca de las ventanas, sus movimientos sin prisas, su tono con una calma que era de alguna manera más aterradora que la ira. Ofrecer protección a una mujer a la que ya ha intentado defraudar. Hablar de conciencia cuando su propio historial cuenta una historia bastante diferente. La cara de Graves palideció, pero se mantuvo firme. Su gracia, no sé qué falsedades le han dicho, pero le aseguro que no me han dicho nada. El duque sacó un fajo de papeles de su abrigo, desplegándolos con deliberado cuidado. He hecho averiguaciones, sin embargo. 3 condados, señor Graves, 3 intentos separados de coaccionar a mujeres vulnerables al matrimonio a través de amenazas de exposición o ruina. En Derbyshire, una viuda cuyas deudas usted fabricó. En Kent, una joven heredera cuya reputación usted amenazó con destruir a menos que aceptara su propuesta. En Somerset, una mujer cuyo único crimen fue heredar propiedades que usted deseaba. Entregó los documentos al caballero más cercano, un anciano varón, cuya expresión se había vuelto pétrea. Los magistrados de cada condado fueron de gran ayuda al proporcionar testimonios. Los murmullos volvieron a aumentar, pero esta vez llevaban una cualidad diferente, agudos por la conmoción y la creciente indignación. Graves abrió la boca, la cerró, y luego lo intentó de nuevo. «Esto es absurdo. Yo nunca. Usted lo ha hecho». La voz del duque permaneció nivelada, pero había acero debajo de la seda, y usted vino aquí con la misma intención, fabricar un escándalo donde no existe ninguno, y posicionarse como la solución a un problema de su propia creación. Se volvió entonces, dirigiéndose a la sala en general. Los orígenes de la señorita Wyndham no son un secreto, ni un escándalo. Su madre era Helena Wyndham, una mujer de coraje y gracia, a quien el conde amaba con todo su corazón. Lo sé porque he leído sus propias palabras al respecto. De un bolsillo interior sacó un delgado diario de cuero, sus bordes desgastados por la edad. La habitación se había quedado completamente en silencio ahora, todos los ojos fijos en él mientras lo abría con cuidadosa reverencia. Cuando comenzó a leer, su voz llevaba el peso de algo sagrado. Helena es la mujer más fina que he conocido. No por su belleza, aunque la posee en abundancia, sino por la fuerza de su espíritu y la bondad de su corazón. La sociedad puede juzgarme por amarla, pero descubro que no puedo dejar de hacerlo. Vale más que 100 novias tituladas, y mi amor por ella es lo más verdadero de mi vida. Edith sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, calientes y repentinas. Escuchar las palabras de su padre, dichas en voz alta. Saber que había amado a su madre con una devoción tan feroz e innegociable, era una vindicación que no sabía que necesitaba. El duque cerró el diario, su mirada aún en los invitados reunidos. Si amar a una mujer de valor en lugar de rango es un escándalo, dijo en voz baja, entonces el conde murió más orgulloso de ese amor que de cualquier título que haya ostentado. Y si juzga a la señorita Wyndham por las circunstancias de su nacimiento,
Entonces juzga a un hombre que sirvió a este país con honor e integridad por elegir el amor sobre la convención vacía. El silencio que siguió fue absoluto. Graves se había puesto blanco. Su boca se movía sin sonido. Y cuando dos lacayos se acercaron a un sutil gesto del duque, no se resistió mientras lo escoltaban hacia la puerta. Su salida no estuvo marcada por la protesta, sino por el silencioso y devastador silencio de la deshonra total. Pero el duque no había terminado. Se volvió, y por primera vez desde que había comenzado a hablar, miró directamente a Edith. La habitación pareció desvanecerse, la luz de las velas y los invitados, y la grandeza desvaneciéndose a nada bajo el peso de su mirada. Cuando habló, su voz ya no era tranquila y cortante, sino baja y dolorosamente sincera. «Nunca fuiste una obligación, Edith», dijo, y su nombre en sus labios fue una bendición. «Fuiste la razón por la que me quedé». Las palabras cayeron en su pecho como una piedra arrojada a agua quieta, enviando ondas a través de cada parte de ella. A su alrededor. Era vagamente consciente de los invitados, sus expresiones cambiando de la conmoción a algo más suave, conmovidos por el romance que se desarrollaba ante ellos. Pero la declaración se había hecho aquí, en esta brillante sala llena de testigos, y aunque era todo lo que había anhelado escuchar, no era una pregunta. Él no le había preguntado nada. Simplemente había dicho su verdad y la había dejado de pie en el centro de ella, todavía esperando, todavía incierta de lo que vendría después. La elección, seguía siendo suya. La reunión se había dispersado como niebla matutina, el calor del apoyo colectivo desvaneciéndose en la quietud de los pasillos de piedra y los salones vacíos. Edith se encontró vagando por el castillo de Dunore sin un destino particular, sus pies llevándola a través de pasajes que había llegado a conocer en los meses transcurridos desde su llegada. Las palabras del duque resonaban en su mente, cada sílaba tallada en la memoria con la precisión de un cincel de cantero. «Nunca fuiste una obligación. Fuiste la razón por la que me quedé». Él se había declarado ante testigos, la había elegido entre aquellos que importaban, pero no le había pedido nada. No le había exigido nada. La había dejado libre. Lo descubrió en la capilla, un pequeño santuario de piedra escondido en el ala más antigua del castillo, donde estrechas ventanas proyectaban largos dedos de luz de la tarde sobre las desgastadas losas. Estaba de pie ante el sencillo altar, sus anchos hombros perfilados contra el cristal de colores, su cabeza inclinada como en oración o contemplación. La barba oscura y completa que enmarcaba su mandíbula captaba la luz. Hilos plateados entre el negro en sus sienes y algo en la postura, en su tranquila quietud, le hizo contener la respiración. Se giró al entrar ella, sus ojos avellana encontrando los suyos, con una intensidad que parecía despojarla de cualquier defensa que pudiera haber levantado. Durante un largo momento ninguno habló. El silencio entre ellos no estaba vacío, sino lleno de todo lo no dicho. Cada palabra que había cobrado peso durante meses de proximidad y moderación. «Dije cada palabra», dijo finalmente, su voz baja y firme en el sagrado silencio. «Pero entiendo si necesitas tiempo. Eres libre ahora, Edith, verdaderamente libre. Tienes tu propia fortuna, el nombre de tu madre limpio, tu reputación restaurada. Podrías ir a cualquier parte, ser cualquiera. Podrías regresar a la sociedad en Londres, viajar al continente, hacer la vida que elijas». Hizo una pausa, y ella vio el esfuerzo que le costaba continuar. «No te presionaré, no usaré la influencia que pueda tener para influir en tu decisión. No me debes nada». Las palabras deberían haber traído alivio. Deberían haber parecido el regalo de agencia que pretendían ser. En cambio, se asentaron sobre ella como un peso, y en ese momento de claridad cristalina, Edith comprendió lo que había tenido demasiado miedo de reconocer. La libertad no significaba nada si la pasaba separada de él. Toda la fortuna de Inglaterra, toda la reputación restaurada y el honor vindicado serían victorias huecas si se alejaba del hombre que le había dado esas cosas, no porque el deber lo exigiera, sino porque su corazón no requería menos. Acortó la distancia entre ellos, sus pasos medidos y deliberados sobre las antiguas piedras. La capilla pareció contener la respiración a su alrededor,
Siglos de devoción y oración siendo testigos de este momento. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para ver el brillo dorado en sus ojos avellana, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que emanaba de su sólido cuerpo, levantó la barbilla y habló con una certeza que resonó en todo su ser. Te elijo a ti, dijo, cada palabra clara e inquebrantable. No porque deba, no porque la circunstancia o la obligación o el deber lo exijan. Te elijo a ti porque no quiero otra vida que una a tu lado. No eres mi tutor, Marcus. Nunca has sido mi tutor. No, realmente. Hizo una pausa, sus profundos ojos azules sosteniendo los suyos sin vacilar. Eres mi hogar. Por un latido del corazón permaneció completamente inmóvil, como si tuviera miedo de que el movimiento pudiera destrozar el momento. Luego sus manos subieron para enmarcar su rostro con una gentileza que desmentía su fuerza, sus pulgares rozando sus pómulos con reverente cuidado. Edith suspiró, su nombre una oración y una promesa, y luego su boca encontró la suya. El beso que compartieron no se parecía en nada al restringido roce de labios que la propiedad podría haber exigido. Fue profundo y posesivo, un sello en palabras dichas y futuros elegidos. Y cuando finalmente se separó, vio todo lo que necesitaba reflejado en sus ojos. Este no fue el primer beso de un cortejo ligado por reglas y expectativas. Este fue el primero de muchos, el comienzo de una vida que construirían juntos sobre cimientos de elección y verdad. La atrajo a sus brazos, acurrucándola contra la ancha extensión de su pecho, y sintió el rápido latido de su corazón contra su mejilla, sólido y real, y completamente suyo. Permanecieron así durante un largo momento, envueltos el uno en el otro, y la tranquila santidad de la capilla, hasta que Edith se movió y levantó la cabeza. Antes de planificar nuestro futuro, dijo suavemente, necesito preguntar una cosa. Quiero visitar la tumba de mi madre en la pequeña iglesia cerca de Ashwick Hall, donde el conde enterró a Helena en un lugar de honor. Quiero hablarle finalmente como una hija que entiende lo que soportó, lo que sacrificó. Su voz vaciló ligeramente, pero la enderezó. Quiero decirle que su nombre está limpio y que he encontrado lo que a ella se le negó, amor dado libremente. Los brazos de Marcus se apretaron a su alrededor, y cuando él presionó sus labios en su frente, sintió la promesa en ese simple gesto. Entonces iremos juntos, murmuró contra su cabello negro azabache. Mañana, si lo deseas, y por el tiempo que necesites. La primavera llegó al castillo de Dunore como un lento suspiro, derritiendo los últimos vestigios del invierno de las fronteras escocesas con un calor paciente e inevitable. Edith estaba de pie en el jardín oriental, donde los primeros crocus asomaban a través de la tierra que había estado helada durante meses, sus flores púrpuras y blancas un testimonio de la persistencia recompensada. El aire llevaba el aroma de piedra húmeda y nuevo crecimiento, y lo inhaló como una bendición, su mano descansando ligeramente sobre el bajo muro que daba al valle. Habían pasado 3 meses desde la confrontación en Londres, 3 meses desde que se arrodilló junto a la tumba de su madre y lloró por todos los años que les habían sido negados. 3 meses desde que Marcus la besó en esa tranquila capilla e hizo promesas con su boca que sus ojos habían estado diciendo durante mucho más tiempo. Ahora era duquesa, aunque el título todavía le sonaba extraño en la lengua, como una palabra prestada del vocabulario de otra persona. Lo que se sentía verdadero, lo que se asentaba en sus huesos con el peso de la certeza absoluta, era el nombre que compartía con el hombre que la había elegido cuando elegir era una opción. El testamento del conde la había convertido en la obligación de Marcus. Marcus la había convertido en su esposa. La distinción importaba más que toda la tierra y el dinero de Inglaterra. Detrás de ella escuchó el familiar ritmo de sus pasos en el camino de grava, firme y sin prisas, y sonrió antes de girarse. Vino a ella como lo hacía ahora, sin vacilación ni la cuidadosa distancia de la propiedad, sus brazos rodeando su cintura mientras la atraía de nuevo contra su pecho. El calor de él se filtraba a través de su chal, a través del musgo verde pálido de su vestido, y ella apoyó la cabeza en su hombro,
inclinando el rostro hacia el suyo. «Te resfriarás aquí afuera», murmuró Marcus, aunque no hizo ningún movimiento para llevarla adentro. Su barba rozó su sien y sintió la curva de su sonrisa contra su piel. «La primavera está llegando», dijo, señalando hacia el valle, donde parches de verde comenzaban a asomar entre el marrón. Quería verla llegar. Estuvo en silencio por un momento, su barbilla apoyada en la parte superior de su cabeza, sus brazos apretándose ligeramente alrededor de su cintura. Cuando volvió a hablar, su voz llevaba el peso de pensamientos que se volvían hacia adentro. «He estado pensando en el cuarto de niños, el del tercer piso con las ventanas orientadas al sur. No se ha usado en décadas, pero la luz es buena allí, cálida». La respiración de Edith se cortó, no por sorpresa, sino por algo más suave, algo que se extendió por su pecho como miel, disolviéndose en té. Aún no habían hablado de hijos, no directamente, aunque la posibilidad flotaba entre ellos como una promesa, esperando ser hecha audible. Se giró en sus brazos, sus manos apoyándose en la ancha llanura de su pecho, y levantó la vista hacia unos ojos avellana que no contenían tutela, ni deber, solo un futuro ofrecido libremente. «Ventanas orientadas al sur», repitió, su voz firme, a pesar de la emoción que le subía por la garganta. «Para un niño que será querido, no escrito en un testamento, sino bienvenido a un hogar». La expresión de Marcus cambió. Algo feroz y tierno se movió por sus rasgos como el clima. Levantó una mano para acariciar su rostro, su pulgar trazando la línea de su pómulo con la misma reverencia que le había mostrado la noche de su boda, cuando la había desenvuelto como algo precioso, y demostró con su cuerpo lo que sus palabras habían estado declarando durante meses. «Cada niño que tengamos sabrá que fue elegido», dijo, y la tranquila intensidad de su voz no dejó lugar a dudas. «Al igual que su madre fue elegida, al igual que ella siempre será elegida. Cada día que respire». Edith sintió el picor de las lágrimas, pero no eran del tipo amargo que había derramado en ese salón de baile de Londres, viendo a extraños calcular su valor en acres y libras. Estas eran las lágrimas que venían cuando la felicidad llegaba después de una larga ausencia, inesperada y casi demasiado brillante para soportar. Se elevó sobre las puntas de sus pies y lo besó, saboreando la primavera y la promesa y la sal de su propia emoción. Y cuando se separaron, mantuvo la frente presionada contra la suya. «Colgué el retrato de mi madre en Ashwick», susurró en el estudio del conde junto al suyo, juntos al fin. Los brazos de Marcus se apretaron a su alrededor, y sintió el estremecimiento que lo recorrió, una liberación de alguna vieja culpa o tristeza que había llevado solo durante demasiado tiempo. «Bien», dijo bruscamente. «Eso está bien, Edith. Ella debería haber estado allí todo el tiempo». Permanecieron juntos en el jardín mientras la luz de la tarde se alargaba dorada sobre el valle. Dos figuras unidas por elección en lugar de obligación, por amor en lugar de deber. Edith pensó en la extraña alquimia que la había traído aquí. Cómo ser nombrada como una cláusula en un testamento la había llevado a un hombre que la veía no como una inconveniencia a gestionar, sino como una mujer a la que apreciar. Como el último acto del conde, quizás como restitución o quizás como manipulación, le había dado algo mucho más valioso que tierra o título. Le había dado a Marcus, le presionó los labios en el pelo, su voz un bajo murmullo contra su oído, y pronunció las palabras que se habían convertido en su voto privado, la verdad que anclaba todo lo que estaban construyendo juntos. «Nunca fuiste una obligación, Edith. Siempre fuiste el punto». Giró el rostro hacia su hombro, respirando su aroma, lana y cedro, y el ligero ahumado que se aferraba a todo en las fronteras. Cuando volvió a levantar la vista, el futuro se extendía ante ellos como el valle de abajo, lleno de posibilidades y promesas, ya no ensombrecido por el pasado. Construirían una familia aquí, criarían hijos que supieran que eran deseados, crearían un hogar donde el amor no fuera una cláusula a negociar, sino una elección renovada cada mañana. Marcus le ofreció el brazo y Edith lo tomó,
su mano acomodándose en el codo con la fácil familiaridad de un gesto realizado 1000 veces y destinado a 1000 más. Juntos caminaron de regreso al castillo, ya no tutor y pupila, ya no duque y obligación, sino socios en todo, unidos por votos pronunciados y promesas cumplidas, caminando hacia un futuro que escribirían juntos. El fin. Gracias por creer con nosotros que el mayor amor es elegido libremente. Responde el cuestionario a continuación. Cuéntanos si alguna vez te has sentido como una obligación transformada en el todo de alguien. Suscríbete para hacer crecer nuestra familia y hasta que el próximo cuento nos arrastre.